Como ven en el título de la charla, hoy les voy a platicar de la eficacia de lo que se está empleando para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria. Aquí está. Como ustedes pueden ver, las terapias las han clasificado en dos grupos. Aquellas terapias que se definen como no dirigidas, en una vertiente inducen la respuesta desinflamatoria o mantienen la respuesta desinflamatoria, y los que ahora se definen como terapias dirigidas, haciendo referencia a todo este desarrollo biotecnológico de anticuerpos específicos que bloquean procesos clave del proceso inflamatorio, algunos de ellos de aplicación parenteral, endovenosa o subcutánea, y los nuevos medicamentos de los cuales estaremos platicando en los próximos años, que se llaman productos sintéticos orales. Los objetivos que definí para esta charla es presentarles a ustedes el concepto de la heterogeneidad de la enfermedad inflamatoria, las limitaciones de cómo es que a lo largo de estos años hemos tratado de controlar el proceso en estos pacientes, los objetivos que se buscan, definidos por expertos a nivel mundial en base a un conocimiento muy profundo de la historia natural del padecimiento para hacer una aproximación eficiente de la enfermedad inflamatoria. Y claro, de la terapia biológica se generan preguntas de a quién tratar, cuándo tratar, con qué agente, es mejor utilizarlo de manera individual o combinada, qué hacemos cuando las cosas ya no funcionan y cuándo dejar de darle al paciente este tratamiento. Esta diapositiva retrata lo que ustedes ven en la clínica, el concepto generado por cohortes generadas colectadas en los países nórdicos, en donde se ve que a 10 años tenemos distintos escenarios. Pacientes con un cuadro inflamatorio agudo que se autolimita, algunos que empiezan de forma muy pausada pero que de manera repentina se pone muy intenso, violento, desafortunados enfermos que nunca tienen paz con la enfermedad, y este último que se ve en el extremo derecho de pacientes con actividad inflamatoria y reposo. En el pasado reciente, la naturaleza del padecimiento la comprendíamos solo en forma parcial. El tratamiento se enfocó en reducir los síntomas y actuábamos de manera reactiva ante los brotes de actividad de la enfermedad, y las perspectivas para el paciente eran diferentes. Los tratamientos eran limitados, había un costo que pagar por requerir cirugía y hospitalización, y desafortunadamente una tasa de mortalidad no despreciable. ¿Por qué es complejo esto? En la diapositiva, y no la voy a poder explicar en detalle, señala cómo la relación de las bacterias intestinales y la respuesta inmune del hospedero desajustada es lo que define el proceso de la enfermedad. El conocimiento de la fisiopatología es lo que ha permitido desarrollos de tipo terapéutico como los que les muestro a continuación. Se ha pretendido controlar la enfermedad en forma progresiva, como está señalado en la diapositiva, de menos a más. Si la enfermedad es leve, utilizar aminosalicilatos y continuar con ellos a largo plazo. Si la condición del paciente corresponde a una enfermedad moderada, es incrementar esto y agregar en su momento los aminosalicilatos y las tiopurinas. O bien, si se trata de una enfermedad grave, utilizar la combinación de ciclosporina con aminosalicilatos, infliximab con aminosalicilatos, y al final la colectomía. Las fechas en aparición de los medicamentos llamados biológicos se muestran en esta gráfica. Adalimumab en el 12, golimumab en el 13, vedolizumab en el 14. Esto no es diferente para la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn se pretende controlar con budesonida. Si la respuesta se mantiene, se continúa con el producto. Si la enfermedad progresa a una condición moderada, utilizamos corticoides y mantenemos al paciente con tiopurinas o metrotexate. Y si el paciente no responde, al final terminamos dándole medicamentos biológicos, y el día de hoy podemos hablar también de medicamentos contra las integrinas, y los mantenemos a largo plazo. Y ahora queda la opción de utilizar medicamentos en desarrollo o drogas de investigación. ¿Qué ha cambiado? En la manera de ver al paciente, este paradigma habla de que debemos hacer una estratificación pronóstica al momento de que hacemos el diagnóstico.
establecer un plan de manejo a priori, es decir, definir qué quiero yo para este paciente en particular y los tratamientos en función de este objetivo. Y el objetivo fundamental es lograr la cicatrización de la mucosa. ¿Con qué productos contamos? 5-ASA, que ha demostrado ser efectivo para lograr la cicatrización de la mucosa en CUSI, no en Crohn. Los corticoides logran, al menos en forma temporal, la cicatrización, pero cobran una factura alta de efectos secundarios. La acetoprina, el metotrexate, y los que logran la cicatrización de la mucosa consistentemente son los biológicos, y en la población pediátrica está documentado que la alimentación enteral es una muy buena opción. Entonces, cuando uno se sienta con un paciente, una vez que se hace el diagnóstico, tenemos que definir los objetivos, y estos objetivos pretenden inducir la respuesta y mantenerla. Tenemos que tener en mente eliminar los esteroides, curar fístulas, evitar la hospitalización y la cirugía, mejorar la calidad de vida, curar la mucosa. Pretendemos normalidad estructural y remisión histológica. De alguna manera, del control reactivo de síntomas al control completo de la enfermedad, sin olvidar que esto implica un costo de seguridad también. Las preguntas que nos podemos hacer es: ¿a quién tratar? ¿Quién no necesita tratamiento? No podemos generalizar y abusar de estas medicinas, y para ello definimos un mal pronóstico. El paciente, dependiendo del grado de actividad, y también hay que tomar en cuenta una serie de premisas antes de darle estos medicamentos al paciente. Se sigue discutiendo si empezamos de inmediato o nos esperamos y vamos aumentando los medicamentos de manera progresiva, o podemos hacerlo de manera progresiva, acelerada, pero definida en tiempo. Y la pregunta que se ha generado en el pasado reciente, si usarlos en forma temprana nos da un mejor resultado que esperarnos al final. Preguntas de: ¿y qué agente voy a usar? ¿A qué dosis? ¿Solo o combinado? ¿Lo puedo mantener así por cuánto tiempo? Y si la respuesta se pierde, ¿qué hacer? ¿Y lo puedo suspender? Que es otra pregunta que generan los pacientes en relación a esto. De suerte que la pregunta importante aquí es: ¿cómo puedo yo planear el manejo a largo plazo de dos padecimientos que son, en principio, condiciones incurables? Luego, entonces, cuando hablamos de terapia biológica, tendríamos que pensar en a quién ofrecer esta alternativa. No se le debe dar a todos los pacientes. Tomemos en cuenta aquellos en los que existe ya el diagnóstico previo de estenosis. No olvidemos vacunar al paciente antes de empezar el tratamiento. Resolvamos complicaciones y busquemos contraindicaciones para dar el tratamiento. Contraindicaciones absolutas son aquellos pacientes con sensibilidad a los medicamentos, que tengan un cuadro infeccioso activo progresivo, que tengan una mala reserva cardíaca o que tengan un cáncer concurrente. Y las contraindicaciones relativas serían aquellos pacientes con lesiones estenosantes, y la pregunta que se genera frente al paciente es: ¿lo que veo es fibrosis o es una respuesta inflamatoria? Los desórdenes desmielinizantes y la historia de cáncer previa. Tomemos una historia cuidadosa, vacunemos a los pacientes, hagamos tamizaje para tuberculosis, que es un problema emergente a nivel mundial y nuestro país no se escapa de ello, y hagamos estudios de imagen tomando como en consideración el tema de la radiación o la exposición a ella, sobre todo en pacientes jóvenes, tender a usar más la resonancia magnética. Revisemos todo el esquema de vacunación antes de empezar a tratar a los pacientes. Vacunemos con drogas seguras y evitemos el uso de productos de virus vivos al momento de terapia ya con inmunosupresores. ¿En quién? Predictores de mal pronóstico han sido definidos: muerte, dependencia a corticoides, estrechez, enfermedad incapacitante. ¿Cuáles variables? Edad de inicio es consistente en varios estudios. Gente de menos de 40 años tiene mal pronóstico. ¿En quién más? Aquellos pacientes que tienen enfermedad perianal tienen mal pronóstico. Y esto lo han llevado a establecer un score pronóstico, en el cual se consideró la edad de inicio, el tratamiento con corticoides o lesiones perianales. Y ustedes pueden ver que el que reúne 3 de estos criterios, en amarillo, tiene una probabilidad de progresión y complicación de un 93%. A priori sé que a este paciente le va a ir mal.
También tomen en cuenta el aspecto endoscópico. La presencia de úlceras profundas que ocupen más de un 10% de un segmento o más de un segmento del colon tienen mal pronóstico. Vean en un seguimiento de 8 años, la proporción de pacientes que requirieron colectomía se fue a un 62%. Entonces, este tipo de pacientes son pacientes a los cuales deberíamos de considerar para tratamiento. La siguiente pregunta es, ¿cuándo? ¿Pronto o después? Y la respuesta es, en el momento correcto nos va a dar un efecto perdurable. Experiencia de estudios de registro como este, donde ustedes pueden ver que la proporción de respuesta en sujetos con menos de 2 años de evolución tiene una tasa de éxito de un 51%. En cambio, al término de 5 años o más de padecer la enfermedad, la respuesta es de tan solo un 35%. Entonces, estos pacientes responden mejor si los tratamos de manera temprana. En el caso del adalimumab, la respuesta se observa hasta en un 44% en aquellos que tuvieron una enfermedad de inicio temprano, con respecto a aquellos que tenían 5 años o más, de tan solo un 21%. ¿Por qué? Porque los medicamentos biológicos actúan en la etapa inflamatoria, no en la etapa cicatrizal o en la etapa penetrante. Esa es la razón por la cual los medicamentos debemos usarlos de manera temprana. Y esto lo han demostrado en estudios como el que firma el doctor de Haynes, en donde usando el tratamiento de inicio con biológicos, que le llama top-down, en el recuadro derecho ustedes pueden ver la desaparición o reducción de úlceras significativamente mayor en el grupo que recibió biológicos desde un inicio. Y siguieron estos pacientes a largo plazo y ustedes deben ver en esta gráfica la proporción de pacientes que no estuvieron en remisión o que recayeron, comparando a aquellos que recibieron la combinación de biológicos e inmunosupresores con respecto a los pacientes que recibieron solamente inmunosupresores. Entonces, la agrupación europea ECO ha definido que los pacientes que tienen datos clínicos que sugieren mal pronóstico son los más adecuados para recibir tratamiento con biológicos o bien con tiopurinas y metotrexate. ¿Cuándo debemos emplear estos tratamientos? En afección extensa del intestino delgado, afección proximal, enfermedad rectal importante, en pacientes jóvenes, en pacientes con enfermedad perianal, pacientes con estenosis o enfermedad penetrante o pacientes que tienen úlceras endoscópicamente documentadas muy profundas. La siguiente pregunta es ¿cuál? ¿Qué agente utilizar? Tenemos aquí lo que hoy en México se puede emplear, de infliximab, adalimumab, certolizumab y los 2 nuevos que es el ustekinumab y el vedolizumab. ¿De qué depende la decisión? De la preferencia del paciente, de la respuesta clínica, de mantener la respuesta a largo plazo y por supuesto del costo. Y como dice la agrupación ECO, se puede decir que los medicamentos disponibles son equivalentes en eficacia y en seguridad. Por ejemplo, infliximab en dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso logra una remisión clínica de un 39%. El adalimumab de un 41%. ¿Qué otra pregunta se ha generado? ¿Lo usamos solo o lo combinamos con otros medicamentos? Y para ello se diseñaron al menos 2 estudios. El estudio SONIC, donde a los pacientes con Crohn les dan un tratamiento a lo largo del tiempo, son pacientes con una edad de inicio relativamente reciente, les dan azathioprina como monoterapia, infliximab como monoterapia o la combinación de ambos. Y a estos pacientes buscan la remisión libre de esteroides y la curación de la mucosa. Y vean ustedes cómo a 26 semanas la tasa de éxito con el tratamiento combinado fue estadísticamente significativo a favor de la combinación. A 50 semanas se observa la misma tendencia favorable al tratamiento combinado. Y la curación mucosa se consigue en un 44% con respecto al grupo que recibe solamente azathioprina. ¿Por qué? Porque la combinación de los 2 medicamentos consigue concentraciones séricas sustancialmente más altas. Esto expresa el nivel basal al final del esquema de infusión de 3.5 miligramos por mililitro de infliximab con respecto a 1.6, una diferencia estadísticamente significativa. También se ha demostrado lo mismo en el caso de la colitis ulcerativa. Pacientes con enfermedad activa reciben azathioprina, infliximab o la combinación de ambos.
Y esto lo buscan en relación a 16 semanas como respuesta. Y vean ustedes, la respuesta se consigue en el 77% cuando se combina versus un 50% con el tratamiento con azathioprina. Y la curación mucosa es prácticamente el doble. Expresado con el score de Mayo, la respuesta en reducción de puntos de actividad es significativamente mayor en el extremo derecho de la diapositiva. La siguiente pregunta es, ¿y si esto funciona y deja de hacerlo? La razón de ello tiene que ver con que se pierde el efecto por anticuerpos que se generan por parte del hospedero y podemos hacer cambios en la dosis o en la frecuencia de administración o bien cambiar de medicamentos, como se dice, de clase terapéutica. En el caso de adalimumab, ustedes tienen una cohorte aquí donde el 27%, que es una constante de los tratamientos biológicos, el efecto se pierde. Estos pacientes, que son 71, los llevan a un esquema de tratamiento de cada semana y recuperan 2/3 partes de ellos. Es cuestión de dosis para algunos de ellos. Se genera otra pregunta. ¿Se puede o se debe suspender? ¿Y por qué suspender un tratamiento efectivo de una condición incurable? Por efectos secundarios, por pérdida de efectividad y sobre todo por costo. Y algunos trabajos sugieren que un paciente de género masculino que experimentó cirugía, que recibió corticoides, que tiene niveles bajos de hemoglobina, una cuenta de leucocitos, proteína C reactiva o índices de actividad elevados, ese es un paciente de mal pronóstico. En este caso, el grupo que tenía menos de 4 criterios, la probabilidad de recaída al suspender el tratamiento se sitúa en el rango del 80% con respecto a los que tenían todos estos criterios, donde en el lapso de 18 meses la totalidad de los pacientes habían recaído. Podríamos decir de los biológicos algunas conclusiones. Son fármacos efectivos y bien tolerados, no aumentan la mortalidad propiamente por el tratamiento, la tasa de infecciones graves es equiparable a la del grupo placebo. El riesgo de neoplasias demostrado en el largo plazo es similar y parece ser que lo que incrementa el riesgo de cáncer es la condición per se de la enfermedad inflamatoria o el uso de inmunomoduladores como la azathioprina. Y la relación riesgo-beneficio de estos productos parece ser justificada para seguirlos administrando. Pero no todos son anti-TNFs. Ahora tenemos en el próximo año la disponibilidad de un medicamento que bloquea el paso de los leucocitos a través de un receptor específico en el endotelio. Se llaman antiadesinas. Y de este producto ustedes van a poder prescribir el vedolizumab, que lo que hace es impedir que el leucocito sea reconocido y que de alguna manera penetre en el sitio de la inflamación. ¿Qué se obtiene con este producto? Vean ustedes en respuesta al tratamiento. En pacientes con respuesta clínica duradera, el uso de vedolizumab cada 8 semanas dio una tasa de eficacia significativa con respecto al placebo y también la proporción de pacientes que cicatrizaron la mucosa y que permanecieron en remisión clínica a largo plazo. ¿Qué otro producto vamos a tener? El ustekinumab. La interrelación entre la interleucina 12-23 parece ser responsable del paso de los leucocitos y esta diapositiva en el recuadro, aquí abajo, se ve la comparación de respuesta con aquellos que recibieron el medicamento ustekinumab y en la parte superior la reducción en el nivel de calprotectina, que es un marcador que tenemos en México para medir la actividad de la enfermedad inflamatoria. ¿Qué errores cometemos en el manejo? Nos tardamos en hacer el diagnóstico y quizás aquí tengamos que involucrar a los médicos de atención primaria. Que usamos esteroides cuando la enfermedad no lo justifica y no creemos en la evidencia. Que usamos el tratamiento con anti-TNF como monoterapia cuando está documentado que es la combinación superior. Que posponemos la cirugía cuando esta ya es necesaria. Que dosificamos de manera equivocada los medicamentos, subdosificamos 5-ASA, le tenemos mucha precaución a las tiopurinas y en algunos pacientes los anti-TNF los utilizamos en dosis inadecuadas. ¿Qué otros errores cometemos? No vacunamos a los pacientes. Ignoramos el papel de la vitamina D, que es un inmunomodulador ampliamente disponible y no checamos las concentraciones de esto. Manejamos al paciente en crisis en vez de anteponernos a la evolución de la enfermedad y hacer una monitorización proactiva. El paciente tiene que ser visto regularmente por el tratante.
Despreciamos el papel que tiene para el paciente la dieta y la medicina complementaria. En vez de trabajar con el paciente en ese sentido, no referimos al paciente, a los profesionales de la salud. El costo de la enfermedad emocional es muy alto. Cicatrizar la mucosa es conveniente. Vean ustedes, en caso de la enfermedad de Crohn, los pacientes que cicatrizaron con respecto a los que no, y el riesgo de una cirugía. Y lo mismo ocurre en el caso de la colitis ulcerativa. Los pacientes con un puntaje, su puntaje endoscópico menor, tienen un mejor pronóstico. O sea, el propósito actual del tratar la enfermedad no es que se sientan bien, es que no tengan úlceras en la mucosa. Y sin embargo, tenemos un problema. Solo lo que hemos estado desarrollando sirve en la mitad de los pacientes, en la otra mitad no sirve. Tenemos que seguir trabajando en ello, y que esta es mi última diapositiva, señala cómo hablaremos en el futuro de las enfermedades inflamatorias. Hay fenotipos distintos. Sería muy conveniente definir a priori qué paciente requiere qué cosa. Solo 5-ASA para algunos. Tal vez tengamos que utilizar anti-TNF, tengamos que bloquear el factor de crecimiento transformante beta. Toda esta parafernalia inmunológica va a ser necesaria entenderla para ayudar a este tipo de pacientes. Muchas gracias.